Hola, bienvenidos a otro video análisis de Fuerza México. Ayúdenos a crecer suscribiéndose, comentando y dejando su like. En este análisis vamos a desglosar cómo un accidente carretero terminó destapando la incursión de inteligencia extranjera más polémica de los últimos años. ¿Por qué lo que pasó en Chihuahua no es solo un problema local, sino una alerta nacional que llega hasta el despacho de la presidenta Claudia Sheinbaum? Empezamos. ¿Qué hacían cuatro agentes de la CIA vestidos con uniformes de la Policía Estatal de Chihuahua en el fondo de un barranco en la Sierra Tarahumara? Esta no es la premisa de una serie de espionaje en Netflix, sino un evento real que ha puesto en jaque la soberanía de México y ha revelado una red de acuerdos secretos que el gobierno federal nunca debió descubrir. Todo comenzó el pasado domingo 19 de abril, cuando una camioneta se despeñó en un barranco de la carretera hacia Huachochi. El reporte inicial hablaba de un trágico accidente, donde murieron dos agentes mexicanos y dos supuestos instructores de la Embajada de Estados Unidos. Pero la historia empezó a oler mal cuando los periodistas en la zona confirmaron que no eran simples instructores, sino agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, que participaban activamente en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas. Lo más alarmante es que estos agentes extranjeros no llevaban sus identificaciones diplomáticas a la vista, sino que estaban mimetizados usando uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua para no ser detectados por el ejército mexicano. Aquí es donde entra la pregunta que todos nos hacemos: ¿quién les dio permiso? Según nuestra Constitución, específicamente el artículo 117, los estados tienen prohibido por ley celebrar cualquier tipo de alianza o coalición con potencias extranjeras. El manejo de la seguridad nacional y la relación con agencias internacionales es una facultad exclusiva de la Federación. Sin embargo, la gobernadora Maru Campos y su fiscal César Jáuregui parecen haber operado bajo sus propias reglas, permitiendo que la CIA entrara a territorio mexicano sin avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la Sedena. La presidenta Sheinbaum fue tajante. El gobierno federal no estaba enterado y no se aceptan operativos de agencias extranjeras en campo. Pero esperen, porque el nivel de contradicciones del gobierno de Chihuahua es casi cinematográfico. El fiscal Jáuregui cambió su versión de los hechos hasta 3 veces en menos de 48 horas. Primero, dijo que fue un operativo conjunto para destruir el laboratorio de metanfetaminas más grande de la región. Luego, cuando el escándalo estalló, retrocedió y afirmó que los agentes de la CIA no participaron en el operativo, sino que solo estaban dando una capacitación con drones a 9 horas de distancia. Y para rematar, soltó una excusa que parece sacada de una comedia, que los agentes de la CIA simplemente pidieron un aventón o raid de madrugada para llegar a tiempo a su vuelo en la ciudad de Chihuahua. ¿Quién se cree que agentes de élite de Estados Unidos no tenían transporte propio y terminaron pidiendo un aventón en una zona controlada por el crimen organizado? Si esto te parece sospechoso, tienes que saber qué hay detrás de la famosa Torre Centinela en Ciudad Juárez. Este edificio de 20 pisos, que ha costado millones al erario, no es solo un centro de monitoreo, sino que, según las propias autoridades estatales, tiene un piso entero reservado para agencias de Estados Unidos. El secretario de Seguridad de Chihuahua, Gilberto Loya, admitió en entrevistas que el piso 18 está diseñado para que el FBI, la DEA y el CBP operen de manera permanente en el estado, es decir, mientras el gobierno de México intenta recuperar la soberanía tecnológica y de seguridad, en Chihuahua se ha construido un nodo de inteligencia extranjera que opera por diseño a espaldas de la Federación, porque según fuentes estadounidenses, simplemente no confían en el gobierno central. Para todos quienes nos escuchan, esto es un caso de estudio sobre lo que significa la soberanía. No se trata solo de banderas, sino de quién tiene el control legal de las armas y la inteligencia en nuestro suelo. Y preocupa el nivel de impunidad. Se ha revelado que la gobernadora Maru Campos ha gastado más de 2.500 millones de pesos en publicidad oficial y convenios con medios para controlar la narrativa y ocultar estos escándalos de corrupción y entreguismo. Es una cantidad de dinero brutal que se usa para que estas noticias no lleguen a los titulares nacionales mientras la Sierra Tarahumara sigue en el abandono. Pero el problema no es solo actual,
tiene raíces profundas. Históricamente, la CIA ha tenido una presencia constante en México desde los años 60, muchas veces coludida con las policías políticas para espiar y reprimir. Lo que estamos viendo hoy en Chihuahua es un regreso a esas operaciones oscuras o Black Ops, donde agentes extranjeros se disfrazan de locales para ejecutar misiones que violan nuestras leyes actuales. El periodista Luis Chaparro confirmó que no eran 2, sino 4 los agentes de la CIA involucrados y que los 2 sobrevivientes abandonaron el país casi de inmediato para evitar ser interrogados por las autoridades federales mexicanas. La respuesta internacional no se hizo esperar. Desde Washington, voces cercanas a Donald Trump han exigido a la presidenta Sheinbaum que muestre más compasión por los agentes de la CIA fallecidos. En lugar de cuestionar su legalidad, es una presión diplomática inmensa que busca normalizar la intervención estadounidense bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Pero como bien señalan los expertos, si Estados Unidos realmente quisiera ayudar, debería empezar por frenar el consumo de drogas en su propio país y el tráfico ilegal de armas hacia el nuestro, en lugar de infiltrar agentes sin permiso. Entonces, ¿en qué queda todo esto? Estamos ante un posible delito de traición a la patria que ya se discute en el Senado. La Ley de Seguridad Nacional es clara. Cualquier agente extranjero que realice funciones policiales sin acreditación o sin informar mensualmente de sus actividades está violando la ley y quienes lo permitan enfrentan responsabilidades administrativas y penales. Mientras la gobernadora busca una reunión con la presidenta para calmar las aguas, la nota diplomática ya fue enviada al embajador de Estados Unidos exigiendo un informe detallado de por qué su personal estaba operando camuflado en la sierra. Para cerrar nuestro análisis, lo que este accidente en Chihuahua nos deja claro es que la soberanía no se puede dar por sentada. Es un recordatorio de que existen gobiernos estatales dispuestos a pactar en lo oscurito con agencias extranjeras, poniendo en riesgo la estabilidad del país por intereses políticos o de corto plazo. No es un asunto de partidos, es un asunto de leyes y de respeto a la nación. Si un Estado puede decidir quién opera en su territorio ignorando a la Federación, entonces el pacto federal está roto. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esperamos que esta información les sirva a todos ustedes para entender mejor los hilos invisibles que mueven la política de seguridad en la frontera. La pregunta queda en el aire. ¿Será este el inicio de un juicio político contra la administración de Chihuahua o simplemente otro capítulo de impunidad en nuestra historia? Estaremos atentos a las investigaciones y a lo que surja desde el piso 18 de la Torre Centinela. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, comenten y dejen su like. Hasta pronto.